No sé si tienen alguna pregunta previo a comenzar o algún detalle que discutir o algo. ¿No? Ah, Ah, vale. ¿será que pensaron que no iba a haber clases? Espérenme. Bueno, vamos a revisar la parte de operaciones con sus espacios. De aquí habíamos discutido nosotros un par de detalles, ¿verdad? Tenemos estas tres que aparecen por acá. Creo que podemos llevarnos el párrafo completo. Entonces vamos a destacar lo siguiente. Dice sea W1 y W2 dos subespacios del espacio vectorial. En esta subsección se considerarán los subconjuntos de B. Tenemos la intersección y ya sabemos lo que significa. La unión, también sabemos lo que significa. Y está este que es la suma. Este es bien interesante, el de la suma. Hay un problema bien bonito en el libro de Coleman. Y dice la suma W1, W2, la suma de W1 y W2 denotada por W1 más W2 y definida como sigue. W1 más W2 es igual a todos los elementos del espacio vectorial B, tales que B se puede escribir como la suma de W1 más W2, donde W1 pertenece a W1 mayúscula y W2 pertenece a W2 mayúscula. Y Cuénteme. la unión es un subespacio. No, no siempre. Podríamos encontrar ejemplos que sí, pero regularmente no. Aquí abajo lo menciona. O sea, no es algo generalizado. Usted sí puede encontrar dos subespacios. Vaya, por ejemplo, piense en un plano que pasa por el origen y una recta que está contenida en el plano. Ambos son subespacios. Entonces la unión de los dos le va a dar el plano. Entonces en ese caso sí aplicaría, pero de manera general no se cumple. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la intersección, es así. La intersección sí. Recuerda que lo hicimos, ¿verdad? Sí, pero para espacio. Espacios vectoriales, pero recuerde, todo espacio vectorial es un subespacio asociado. Entonces, caemos en lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Listo. Entonces, dice, siendo W1 y W2 subespacios de B, es natural preguntarse si W1 y W1 intersección con W2 o W1 unido con W2 o W1 más W2 son también subespacios de A. A lo largo del desarrollo de esta sección se le dará la respuesta, ¿verdad? Ya nosotros conocemos dos de los tres que están acá. Y vamos a probar el tercero también. De inmediato ya se sabe que siempre que la intersección sea no vacío, o sea que al menos contenga el neutro, entonces ese sí es un subespacio y aquí tienen un bosquejo de prueba. Creo que nosotros podríamos aplicarlo para, para verificar, ¿verdad? Para verificarlo podríamos decir lo siguiente, vaya, me voy a dar sea B un espacio vectorial, así mejor, para que se mire más interesante. Un espacio vectorial. Consideremos a W1 un subconjunto de B, W2 un subconjunto de B. Vamos a tomar este W1 intersección W2 con las mismas operaciones porque las estamos heredando, donde al menos W1 intersección W2 no es vacío. O sea, al menos tiene este.
al menos esté el neutro. O sea, en intersección al menos está este. Decimos, o no es vacío, no vacío, como lo queramos llamar, ¿verdad? Pero la idea es que el conjunto mínimo para esto sea el espacio nulo. Entonces, probemos que este es su espacio. Entonces, la idea es, me doy dos elementos acá. Sean U y B que pertenecen a W1 intersección W2. No dije, ¿verdad? W1 su conjunto y también, ¿verdad? Que tienen que ser sus espacios. No mencioné eso. Sus conjuntos y sus espacios de B. Entonces, me doy estos dos elementos acá, alfa y beta, cualesquiera escalares. Y quiero probar que alfa por U más beta por B está en la intersección. Entonces, como U pertenece a la intersección y la misma historia pasa con B, implica que U pertenece a W1 y U pertenece a W2, también que B pertenece a W1 y B pertenece a W2. Ahora, como W1 es un subespacio y W2 también lo son, implica que alfa por U más beta por B pertenece a W1 y el mismo vector pertenece a W2. Y la razón es porque son subespacios vectoriales. Ahora, como tengo este elemento común que está en ambos, implica que alfa por U más beta por B pertenecen a la intersección. Por tanto, W intersección W2 es su espacio de B. Eso pensando en la intersección. Ahora, con la suma tenemos dos ejemplos previos, ¿verdad? Perdón, con la unión tenemos dos ejemplos previos. Aquí solo nos dicen más aún W1, W2 puede ser contemplado también como un subespacio de W1 o W2 sí, porque son subconjuntos de ellos. Recuerden que la intersección está dentro de cada uno de estos dos, ¿verdad? En todo caso, este es no necesariamente es el más pequeño, pero sí está contenido en los dos. También es una observación interesante porque también la observación que hacen ahí. Este es un subespacio
de este. Y ahí pues similar, solo voy a cambiar su índice de este. Miren. Entonces tenemos que esos subespacios, ¿verdad? Decir, la otra partecita que salía acá, lo último dice, por otra parte, la unión de dos subespacios de B no en general es un subespacio del espacio vectorial B, pues ya eso nosotros lo teníamos presente. 2 W1 unido con W2 no siempre es un subespacio vectorial. Ahora, los ejemplos de esta parte están en espacios vectoriales, ¿verdad? Ahí los pueden encontrar, que ahí teníamos nosotros, por ejemplo, los ejes, ¿recuerdan? Que teníamos el eje X y el eje Y. Los ejes son subespacios de R2. La unión de ellos no formaba un subespacio para R2, ¿verdad? Ahí, ese fue el ejemplo que nos dio el compañero. Y yo les había dado uno de dos planos que pasan por el origen, que digamos que no están contenidos uno en otro, porque puede ser el caso, al estar contenido, ahí sí funcionaría. Pero la idea es tomar dos planos cuya intersección sea una recta, ¿verdad? Y va a ser la recta que va a pasar por el origen también. Entonces, en la unión de esos dos planos se toman vectores que estén en un plano, pero no en el otro, y lo mismo, se toman dos elementos, uno para cada plano, pero que no sean compartidos. Y al hacer la suma usual, entonces, no caen dentro del conjunto y listo. Y el otro que está por acá, aquí pues les dan la idea, creo que dice dos rectas, miren, aquí sale W1, W2 esta otra recta, ambas son dos rectas que pasan por el origen. Luego toman un vector que esté en X, un vector X, pero si se fijan este vector X que está acá, si quieren más bien lo llevo porque está interesante el dibujo. Del anterior encontré un problema interesante. ¿Del anterior? ¿De cuál? ¿De la intersección? No, de la unión, perdón, sí, de la unión de lo que estamos ahorita, que dice que W1 y W2 son un subespacio de B, si W1 contiene W2 o W2 contiene W1. Pero para la unión. Sí. Ah, pero es que ahí entonces, al tener la unión, le va a dar el conjunto más grande. Y si ambos son subespacios, entonces sí. ¿Qué es lo que les mencionaba? Una recta contenida en un plano. Si usted los une, le va a dar el plano. Vaya, si usted tiene, así como me lo acaba de decir, W1 contenido en W2, pero W1 unido con W2 es W2. Y como este subespacio, obviamente este también, ahí sí. O lo contrario, W1 o W2 está contenido en W1. La unión me va a dar W1. Sí. Y ese subespacio, obviamente. Sí, pero ahí sí. O sea que solo bajo estas circunstancias sí sería. Podemos agregarlo como una observación también, no hay problema. Si quiero lo voy a dejar aquí solo para que tengamos el ejemplo. Esta es la misma idea del ejemplo que el compañero nos dio, solo que aquí están tomando dos rectas en R2 que pasan por el origen. Y pueden notarlo, ¿verdad? Tenemos un vector X
que no está, o perdón, que está en W1 y por ende está en la unión, pero no pertenece a W2. Un vector Y que está en W2 no está en W1, pero obviamente sí está en la unión. Al sumarlo por la ley del paralelogramo, mire, tenemos este nuevo vector. Este es el vector resultante. Y si se fijan, el vector resultante no está ni en W1 ni está en W2. Por ende, no está en la unión. Es bien geométrico, es bien interesante. Es Miren. una forma gráfica de ver que no es suma. Sí, correcto, que no es cerrado. En este caso, ¿verdad? Particular. Entonces, ahora, como observación, podemos colocar lo que nuestro compañero dijo. Como observación, sería W1 unido con W2 es un subespacio. Es un subespacio si sucede esto, si sucede cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Sí, es un sí, solo sí. Si sucede, pero solo una de estas dos. Sí, cualquiera de las dos. Condiciones. No quiero borrar esto porque lo voy a ocupar. Siguientes. Voy a colocar I y 2I. Para que no se vea raro la segunda, la voy a cambiar. Entonces, ¿qué pasaría cuando tenemos la primera? La justificación es esta. Como W1 es su conjunto de W2, entonces la unión es W2, por ende es un subespacio. Y W2 su conjunto de W1, la unión me da W1. Y como este es subespacio, también la unión es subespacio. Bajo esas circunstancias sí es. Cheque. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Listo. Entonces, vamos a ver qué dicen de la suma. Ah, es esto. Mire. Más bien, si este es subespacio es porque se da una de estas dos cosas. Está como teorema. Entonces póngalo en la siguiente página mejor. Sí. No vamos a ver la demostración. Digo, que no. Creo que más bien lo hacen por contradicción, ¿va? ¿O qué hacen? Vamos a ver. Es que tienen una unión. Dice si P, entonces Q o R. Y suponen que no está contenido W1 en W2. Pruebes entonces que... está extraño esto. Porque vamos a buscarle lógica. Porque más bien por contradicción hubiéramos negado estas dos y ninguno es su conjunto de sí. Sí, en el ejemplo que yo vi hacen eso de que Que niegan las dos, niegan las dos. Sí, Sí, porque no había visto así esto. O sea, tienen una unión. Vamos a ver, lo que tienen es lo siguiente, miren. Para esto, dije que no lo íbamos a revisar, pero está interesante, porque lo que tienen
es lo siguiente. Tienen P implica R o Q. Entonces, toman P y no R, y esto implica Q. Qué raro, ¿va? Nunca había visto esto. O sea, sí había visto que negaran completamente, hicieran reducción al absurdo, ahí sí. Pero, bueno, en todo caso también debería de funcionar esta, ¿va? P y no Q debería de implicar R. Es que para que esta sea verdadera solo ocupa una de las dos. Pues niega esta, la usan como premisa y prueban esta. Vamos a ver. ¿Qué dicen? Supóngase que W1 no es un subconjunto de W2. Vamos a tratar de replicar, pero lo contrario nosotros. Vamos a tratar de negar este y probar lo otro. Vamos a ver si... Pruebes entonces que esto se cumple. Si W1 no es un subconjunto de W2, existe al menos un vector Y en W1 tal que no pertenezca a W2. Sea X un elemento en W2. Entonces se tiene que X que pertenece a W2 es un subconjunto de la unión. Aquí sí, estamos bien. Y un Y que pertenece a W1 que está en la unión. Ajá. Como W1 y W2 es un subespacio, entonces se concluye que X más Y pertenece a la unión. Es decir, que X más Y pertenece a W1 o X más Y pertenece a W2. Se afirma que X más Y no está en W2. ¿Por qué no está en W2? Porque Y no está en W2. Porque, ajá, Porque correcto. Y no está ahí. Porque se tomó que Y no está en W2, correcto. Entonces, ya que X pertenece a W2, se tendría que X más Y más X. Ajá, entonces como este no está en W2, tiene que estar en W1, X más Y. X más Y, ajá, y le suman el opuesto aditivo de un elemento de W2, que es el X, ¿verdad? El X sí está ahí, sí. Entonces prueban que Y está en W2, lo que es una contradicción a la elección de Y. Ujú, ujú. O sea que a la elección de Y, entonces X más Y está en W1, que es lo que habíamos dicho. Pero como Y pertenece a W1, entonces X más Y menos X, perdón, menos Y está en W1, o sea que X está en W1, lo que prueba que W2 en su conjunto W1. Interesante. Pensémoslo nosotros, tratando de armarlo. Vamos a ver si agarramos la idea siguiendo este camino. El segundo, ¿verdad? Interesante. Entonces, ¿cómo lo arrancarían? Diciendo que W2 está contenida en W1.
como el Ah, antes, como el... sí, sería en todo caso perdón, sería supongamos esto, ¿va? Entonces, que W2 no es un subconjunto de W1. Y probemos que W1 es un subconjunto de W2. Ahora, como esto se cumple, ya que W2 no es un conjunto de W1, implica existe un X que pertenece a W2, pero X no está en W1. Ahora me doy un elemento en el otro conjunto, ¿verdad? En W1. Sea Y que pertenece a W1. Entonces, X que pertenece a W2. Esto es un subconjunto de W1 unido con W2. Y que pertenece a W1. Este que es un subconjunto de W1 unido con W2. Puesto que la unión es su espacio, es un subespacio. Entonces, X más Y pertenecen a W1 unido con W2. Lo que implica que X más Y pertenece a W1 o X más Y pertenece a W2. Ahora, ¿cuál es falsa de estas dos? Esta va. Sí. Entonces tendríamos que, si esta fuera verdadera, es verdadera, implica que X más Y menos Y pertenece a W1. Pero esto implica que X pertenece a W1, lo cual es la contradicción. Entonces, este es falsa. Como este es falsa, a fuerza, X más Y pertenece a W2. Esto implica que X más Y más menos X pertenece a W2, ¿verdad? Porque X está en W2, ¿sí? Menos Sí, X ahí, también. Ujú. ahí porque hacen arriba ¿por qué se hace arriba el más y y el menos y? ¿En dónde? Cuando dice si X más Y pertenece a W1 es verdadera, entonces eso. Esto, No, no, esto, abajo, ajá, esto, lo que esto. sigue. Después del entonces, Ajá, cuando esto. hace ese arreglo, ajá, ¿por qué? Este arreglo para la contradicción. Porque recuerde, como está en la unión, está en uno de estos dos, no sé en cuál. Entonces,
al estar en uno de estos dos, pero no saber en cuál está, existe la posibilidad que este está acá. Yo sé que para nosotros es lógico que no está aquí porque uno de los dos no está. Está bien, pero queremos demostrarlo. Entonces dice, si esto se cumpliría, o sea, si fuera esto lo verdadero, acuérdese, la unión es verdadera, pero la unión es verdadera con uno de los dos. Entonces, si esta fuera la verdadera, ¿qué pasa? Decimos, si X fuera, X más Y pertenece a W1 es verdadera, implica que X más Y menos Y está en W1, lo cual no puede ser, porque contradice la escogencia del X. Entonces, esta no es, esta es falsa. Entonces, si todo esto es verdadera y esta es falsa, se concluye que esta es verdadera. Sí. Para eso. Pero mi duda era por qué el menos Y. ¿Por qué el menos Y? Solamente para sumar Y más menos Y, que es el neutro más el X, que es X, y X pertenecería a W1, y no puede ser, por lo de arriba. Ya. No sé. Ahora sí, aquí es la misma historia. Tenemos X más Y en W2. Entonces, X más Y más menos X, y sí puedo tomar el menos X porque X está en W2, menos X también. Entonces, estos dos son elementos de W2. Entonces, esto es cerrado por ser un subespacio. Implica entonces que Y pertenece a W2. Entonces, Y pertenece a W2. ¿Qué tomamos? Probamos que Y está en W2. Vamos a ver, Y en W1, miren. Aquí. Y acabamos de demostrar que Y pertenece a W2. Tomé un elemento en W1 y también verifiqué que está en W2. Por tanto, W1 es un subconjunto de W2. ¿Sé qué? ¿Estamos bien? Sí. Sí, se entiende. Sí, listo. Entonces, lo otro es aquí hablan de la suma. Vamos a verificar la suma. Luego nos metemos con el teorema. Entonces, la referencia de ese ejercicio lo pueden encontrar en el libro de Coleman. ¿No tiene de pura casualidad, Carlos, una captura de ese ejercicio en sus espacios? De los dos. De Los Coleman. dos. Los Los dos dos se ejemplos. contradice. No, el de pucha, el que está en sus espacios del libro de Coleman, que habla de la suma directa y que están consecutivos, que está al final de una página, está en la sección 6.1, pero son dos ejercicios consecutivos, creo que son 11 y 12. Déjenme buscar. Dele una buscadita, tal vez hace una captura, por favor. Es para no ponerme a buscar. Es que en el ejemplo, en el enunciado del libro de Coleman, ahí aparece el ejercicio, aparece como ejercicio probar que esto, uy, voy a colocarlo así. ¿Como ejercicio sale o como Sí, ejemplo? como ejercicio. Ok. Está en los ejercicios prácticos y después salen los otros, ¿verdad? Los que son como de computación. En el de Coleman, capítulo En la 6. 290, No recuerdo la página, Laura. pero es del periodo pasado. Sí, correcto, el libro de Coleman. Alguien mandó los dos ejercicios, los tengo, pero Estaban en el grupo, sí que recuerdo que alguien del grupo había preguntado. sí, alguien lo hizo. Se lo mando. Si lo encontró, compártalo de un solo al grupo porque yo no lo tengo. El archivo o captura. No. Ya Solo, encontré la captura. solo la captura.
Si la encontró, compártala. No, Lauren, eso no. No, Ahí ya mandó lo que íbamos a hacer. ok. Pero sí, eso es lo que iba a hacer. Ahí está la prueba, pero bueno, ya me metí aquí para que lo revisemos, para explicárselo. ¿Y qué pasó que lo borró? Pues sí, porque No, te lo hubiera dejado. Ahora va, lo ahí puedo está, mandar. pues. Ajá, Yo ya sí lo Ahí lo la mandé. vi. envió Carlos, ahí la envió Carlos. Ahí lo mandó Carlos. Dice sea W1 Yo y sí lo vi. W2, sus espacios, sea el conjunto de todos los... Está cortado, Carlos. Ah, ya. Bueno, lo tiró en dos imágenes. Es que está en diferentes Sí, está en columnas. diferentes columnas, correcto. Entonces vamos a probar que eso se cumple. Entonces tengo W1 más W2. ¿Cómo lo armo? Así como está ahí en el libro. Ahí la captura que mandó Laura. Sí, hombre, de un solo lo hubiera pegado, pero Laura la borró. No, Entonces, como usted dijo, entonces. pensó que le estaba acusando. No, nada que ver. Sí, pues sí. Sea W1 y W2 sus espacios. De un espacio vectorial B. Luego definen este, sea W1 más W2, el conjunto de todos los B en el espacio vectorial B, tales que B es igual a la suma de U más W con U en W1 y W en W2, ¿verdad? Ahí. Muestre que, y ahora sí voy a usar lo que escribe acá, esto es un subespacio. Esto es un subespacio de B. Carlos, hágase la captura del T11 y que Lauren vuelva a mandar la foto que quitó. Oh, Ahí para que les quede. Esa es la suma directa y lo puedan revisar por su cuenta. Entonces, ¿cómo probamos que esto es subespacio? Me doy dos elementos acá. Ajá, ahí lo mandó el T11. El T11 está resuelto en la imagen que Lauren les va a compartir. Sean X y Y que pertenecen a W1 más W2. Alfa y beta escalares, ¿verdad? Cualesquiera. Ahora, Ajá. como tengo a X, Y en esto, existen, ya que X, Y están en el conjunto este, existen W1, W2 o W1, W1' en W1 y W2 con W2' en W2, tales que X es igual a W1 más W2 y Y es igual a W1' más W2'.
Pero aquí sí quiero ser estricto con la operatoria, aunque vamos a pensar que es suma directa y no quiero que pensemos eso. Más bien voy a quitar entonces esto de acá. Cuidado los verdes animales. Güey. Chihuahua no es. Entonces, voy a armar el vector. Alfa X más beta Y es igual a alfa W1 más W2 más beta W1' más W2'. Así es de uso del álgebra, tenemos alfa W1 más beta W1' más alfa W2 beta W2'. Observe que, para no copiarlos, este pertenece a W1 porque es un subespacio. Y este pertenece a W2. Entonces, alfa X más beta Y es igual a Z1 más Z2, Z1 que pertenece a W1 y Z2 que pertenece a W2. Esto implica que alfa X más beta Y pertenecen a este. Por tanto, esto es su espacio de B. ¿Estamos bien? Ahí tenemos un camino alterno a lo que describe en este párrafo. Miren qué interesante este teorema. No, voy a llevarlo a otra página. Tenemos que si W1 y W2 son subespacios del espacio vectorial, esa suma que describimos nosotros es igual al espacio generado por la unión. Interesante. Esta relación no lo había visto. Recuerden que para nosotros esto representa el generado por W1 unido W2. Tienen que probar la igualdad de conjuntos. Aquí está demostrado. La idea, me imagino que tiene que ser que prueban que este es un subconjunto de este y que este es un subconjunto de acá. Es decir, se da un elemento aquí y prueban que ese elemento está por acá. Y luego se da un elemento en este conjunto y prueban que ese elemento está acá. Ahora, dicen aquí que es obvio.
es obvio, son 2 páginas. Es obvio que la suma de estos dos es un subespacio de B, bueno, eso sí, que contiene a W1 unido con W2. Lo ven obvio eso ustedes. Está bien trivial. De verdad. Yo No tanto. obvio, Lick. No, Hay que probarlo primero. Yo no lo miro obvio. Cuando usted mencionó que uno es el generado del otro, me puse a ponerle mente y pues ahí más o menos, ¿Cómo lo pero ve? igual la demostración La que, no me hubiese parecido obvia. ¿verdad que no? No. Es que aquí menciona lo siguiente, dice, que el espacio generado, este espacio generado, es el más pequeño de todos los subespacios de B que contiene este. O sea que no hay otro que sea subconjunto de este espacio vectorial o de este subespacio, pero que esté en la suma. Mm, mm. No sé, yo no lo veo claro. Si quieren le metemos mano. Tenemos 5 minutos. Vaya. Porque sí, si no me equivoco, en lo del espacio generado, Lick, Ujú. ¿cómo era que decía? Mencionaba que una combinación lineal de ciertos vectores del espacio más pequeño, el conjunto más pequeño, algo así hablaba de Sí, subespacios que va a haber de ese tamaño. sí, aquí vamos a ver en la Y definición. por Creo que ahí, estaba. sí, por ahí mostraba algo de la combinación lineal y la generación. Aquí está. A donde dice que C a B el espacio vectorial de. El espacio vectorial, estos son los Ahí n lo vectores. dice Ajá. abajo, en el segundo renglón. Luego este es el generado, formado por todas las combinaciones lineales. Y después dice, y además es el menor de todos los subespacios de B que contiene los vectores. Vamos a ver dónde hacen eso de qué es el menor. Tururú. Pues aquí nos dicen que es el menor. Ah, aquí dice, esto demuestra que es el menor de los subespacios de B que contienen los vectores de Boole. Sea ahora W un subespacio de B que contiene a estos. Sea X un elemento del generado por la condición de ser W un subespacio de B aplicando las condiciones A y B del teorema 3.1, los vectores B1 hasta Bn están en W. Y los escalares, tarará, y se ve que X está en W. Es decir que este es un subconjunto de W. Bueno, y pues no ayuda mucho. Sería de buscar eso de, pero sí, la idea es que no existe otro subespacio que esté antes, o sea, que sea que el generado sea un superconjunto de ese subespacio. Eso, pero ahora, ¿cómo asociamos esta de aquí hacia acá? ¿Cómo probamos esta inclusión? Porque recuerden, queremos probar una igualdad. Para probar una igualdad, se hacen estos dos caminos. Tenemos que probar que W1 es un subconjunto del generado por la unión y tenemos que probar que el generado por la unión es un subconjunto de W1 más W2. Y el que supuestamente es claro es este, según el libro. Este, sí.
Entonces, vamos a tratar de darle pensamiento, o por lo menos dejarnos un par de ideas para discutirlas mañana. 2i. Vamos a verificar esto. Sea X que pertenece, yo creo que ahora sí, este es el que quiero probar. Tomo esto. Sea X que está en este. Si X pertenece al generado de esta unión, ¿qué implica? Ujú. Carlos, Que es un vector. ya que dijo usted que era obvio. No, hombre, estaba bromeando. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué implica que X pertenezca a este generado? Es un vector de... No, sí, sí es un vector, pero ¿qué? Combinación lineal. No. Sí, podemos decirlo que sí, que es una combinación lineal de los vectores que están acá. Y para hacer una combinación lineal tiene que haber unos escalares que hagan que puedan ser iguales a 0. Pero mi pregunta es la siguiente. Como yo no sé cuántos elementos hay en W1 y W2, no sé, tendría que pensar que esto es finito, esta unión. O que este es un conjunto generado por un conjunto de vectores. No sé si me doy a entender. ¿Me explico? Aquí yo no podría, vaya, yo pienso un conjunto de dos vectores. O sea que si X es tener generado, podría decir lo siguiente, ¿verdad? Considerarlo con dos vectores. Entonces, eh, mm, ¿cómo lo digo? Sí, puedo decir que al menos dos vectores, pero ahí es donde tendríamos que discutir bien el detalle de la cantidad de vectores aquí. Vaya, puedo decirlo así, solo estoy pensando, nada más, no es nada concreto. Si este es tener generado de estos dos, entonces existen escalares C1, C2, por decir algo, tales que X es igual a C1B1, C2B2 con B1 que pertenece a la unión, no, con B1 y B2 que están en la unión, ¿verdad? Estoy pensando en un conjunto finito de vectores que pertenecen a esta unión, ¿sí? Ahora, si estos dos están en la unión, implica que B1 y B2 pertenecen a W1 o B1, B2 pertenecen a W2. El detalle es que aquí tendríamos que hacer como quien dice casos. Porque un caso podría ser que ambos estén aquí.
Otro caso puede ser que ambos estén acá. Y otro caso puede ser que B1 esté acá y que B1 y que B2 esté aquí. Pero no necesariamente estoy pensando en dos vectores, sino que el espacio generado puede estar formado por un conjunto infinito en todo caso, porque eso no me limita a nada. O sea, puedo decir que hay un conjunto de vectores, tales que todos pase eso y pueda hacer eso que suceda, que una parte de ellos, o sea, que todos estén en uno. Si todos están Sí. en uno, ¿sí? Pero, bueno, por ejemplo, ahorita que mencionó lo del conjunto infinito, por ejemplo, si fuera un conjunto infinito, podría verse en base a la forma. Por ejemplo, puede ser que la forma de uno sea siempre infinito, ¿va? El conjunto, pero sea más pequeño que el conjunto que está contenido dentro de él. ¿Cómo así? O sea, que hay un conjunto más grande que la unión de los conjuntos que estamos viendo. Ah, no, 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 no. Es que en este caso recuerde que la unión es más grande, es el más grande de todos. Aunque fuese infinito, la unión siempre va a ser más grande. Sí, sí, sí. Sí, porque yo estaba viendo que es cierto que el infinito es infinito, ¿va? Pero Ujú. hay infinitos que pueden tomarse como más grandes que otros, depende de la forma que tenga la Mm, estructura. O sea, por no, es que, ejemplo, un X y ajá. X cuadrado, o sea, tienen un infinito, pero el X cuadrado es más grande que el X, Sí, aunque pero tiendan. usted está pensando en funciones. Pero aquí más que en funciones, estoy pensando en conjuntos. O sea, la idea es, aquí estoy tomando dos vectores. ¿Me explico? O sea, digo dos vectores, pero no necesariamente pueden ser dos. Yo puedo decir más bien de manera general que X es una sumatoria de C y BI, donde cada BI esté en la unión. Si esos BI están en la unión, puede ser que los BI estén en W1 o en W2. Entonces, aquí tenemos casos. Hay tres posibilidades: que todos estén aquí y se cumple, o que todos estén aquí y se cumple. Vaya, si tomo todos acá, el elemento que está en el otro conjunto para que esté en la suma, en este es el neutro. Si todos están acá, el elemento que voy a tomar para que esté en la suma es el neutro acá, como comparten neutro. Pero si tengo una parte de elementos aquí y una parte de elementos aquí, entonces ahí tengo la descomposición y este X, como es esta suma, está en este. ¿Me siguen? Es para no meter cantidades acá. Es porque no quiero meter una cantidad, porque puedo decir, vaya, sí lo puedo hacer. Puedo decir que este es un conjunto generado por K vectores, que la unión está formado por esto. Entonces, es para hacer finita la suma. Pero yo puedo tomar la suma infinita y no va a pasar nada. Pero no sé si me captan la idea así con dos vectores. No sé si ven que sí, bueno, no es que es claro, pero sí hay que meterle su detalle, pero eso lo vamos a hacer mañana. Pero quiero que se vayan con esa idea. Quiero que se vayan primero con esta idea. Es decir, si me captan esto, pues si me captan el hecho de que si X está en el generado, existen escalares C sub I, tales que esto se cumple. Y si esto se cumple con estos elementos, obviamente en la unión, puede hacer que estos elementos estén una parte en W1, otra parte en W2 o unos cuantos aquí y el resto por acá. ¿Me explico? ¿Me captan la idea o no mucho? Sí, se entiende. ¿Entiende? Bueno, entonces me gustaría que le dieran una revisadita y que trataran de pensar para mañana. Mañana lo vamos a discutir, igual vamos a tener la clase. Ya vi que sí funciona la historia acá, solo que internet no es tan bueno. Cheque. Hay 4 preguntas en el chat, ya me voy.
Cuidado con el perro. Listo. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Mañana normal, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir que es finito el espacio general? ¿Y cómo podemos decir que el espacio generado es finito? Es que el espacio generado en realidad no es finito, porque el conjunto de vectores es infinito en todo caso. Que es de dimensión es otra historia, que está asociado a las bases. Podemos dispararnos hacia allá, pero no nos conviene. ¿Me entiende? Más o menos. O sea, mire, es que los espacios vectoriales en realidad son infinitos, porque hay infinitos vectores en ellos. Pero nosotros le agregamos la dimensión al espacio vectorial, pero eso está asociado a las bases. Entonces, Luego, ¿cómo podríamos decir que esa base es de n? N ahí está el detalle, por eso le digo, no estoy diciendo que este espacio vectorial es de dimensión n. Yo puedo tener un conjunto de 1.000.000 de, vaya, yo puedo tener un conjunto de S vectores, siendo S mucho mayor que n, vaya, así como dicen por ahí. Pero ese conjunto generador puede tener más elementos que la base y no pasa nada, pues. Vaya, es como que usted tome 10 vectores de R3. Al final esos 10 vectores de R3 le van a generar a R3, no le van a generar otra cosa. Porque R3 en realidad solo ocupa 3. Por eso yo puedo tener un conjunto infinito de vectores acá. Pero esto es un espacio vectorial y ya tiene su dimensión. Que al final van a ser menos de estos los elementos de la base, sí, perfecto, pero aquí yo puedo tener un conjunto infinito y tener a X expresado como ese conjunto infinito. Eso sí lo puedo hacer. ¿Me explico? Sí, pero ahora estoy más perdido. O sea, escucha, ¿cómo No, o sea, sí ¿Quiere? entiendo que puede ser infinito, pero Ujú. para hacer la demostración, de cómo. Mañana lo discutimos, no se preocupe. Mañana lo discutimos. Voy a dejar estas cosas así y mañana lo vamos a discutir. Cheque. Gracias, Lick. Vaya, pues, cheque, se cuidan. Me voy Cheque, volado para cálculo.